Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy venimos con una receta, la verdad que un tanto tradicional, pero nosotros le hemos dado una vuelta para hacerla un pelín más healthy, un pelín, tampoco mucho, pero bueno, sobre todo vamos a aprovechar los ingredientes de temporada que tenemos ahora, que son las espinacas, y bueno, le vamos a dar una vuelta porque le vamos a añadir un poquito de jamón y también de queso de cabra. Y hoy, como no, bueno, pues vamos a hacer una empanada gallega, que bueno, no sé si de gallega tendrá mucho, porque al final aquí ni Mica ni yo somos gallegos, pero bueno, la vamos a intentar adaptar y como os decía, vamos a hacer una versión con cookies y veréis que, bueno, quizá lo que más trabajo nos va a dar va a ser la masa, que es bueno, pues lo que más vamos a ir trabajando. Y bueno, si queréis, repasamos un poco los ingredientes, aunque ya os he hecho un adelanto. Para la masa vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a utilizar también leche a temperatura ambiente, muy importante. Vamos a utilizar también 500 gramos de harina normal, no vamos a utilizar ni de fuerza ni de repostería, harina normal, tradicional, incluso que queremos, por ejemplo, ponerle algún tipo de harina de espelta, de trigo sarraceno, etc., bueno, podemos utilizarlo sin ningún problema, pero mucho cuidado con las cantidades, más que nada porque no va a trabajarse igual la masa, perdón, no la vamos a trabajar igual si cambiamos los ingredientes, pero como poder se podría adaptar. Habría que mirar exactamente cuánta cantidad de un tipo de harina y yo lo que haría, por ejemplo, sería una mezcla entre harina común y una harina, por ejemplo, pues de espelta o de trigo sarraceno, lo que más os guste, ¿ok? Como seguimos con los ingredientes de la masa, vamos a utilizar también un huevo semi batido, no lo hemos batido del todo, es la receta original hay que respetarla y viene así, o sea, el huevo dejarlo, nada, darle un poquito con una cuchara, un tenedor y ya lo dejamos listo. Y en este caso vamos a utilizar un poquito de ajo en polvo también. De todas formas, voy a echarle un pelín, un pelín porque luego me voy a guardar un poquito de ajo en polvo también para echarle a las espinacas y al relleno. Y como os comentaba, vamos a empezar primero por la masa, que es lo más trabajoso, y además es que la vamos a tener que dejar reposando 15 minutos. La hacemos una bola y pasaremos a dejarla reposar 15 minutos. Comenzamos entonces. Bueno, vamos a comenzar agregando la harina, los 500 gramos como os comentaba. No sé si me podéis confirmar que se escucha, que se ve, que lo veis todo perfecto. Vamos a añadir la leche, que son 125 gramos de leche. El aceite de oliva. Yo he elegido un aceite de oliva suave. Es importante sobre todo para que tampoco le dé demasiado sabor, pero veréis que el aceite de oliva va a ser nuestro amigo en esta receta. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos ayude a que luego no se nos pegue la masa. Continuaremos añadiendo el huevo batido y vamos a añadir 10 gramos de sal. Más o menos serían como 2 puñaditos y ya lo tendríamos. Y como os comentaba, voy a añadir una pizquita de ajo en polvo también. Esto es algo personal, O sea, luego al final la masa la podéis también personalizar. Hay muchas versiones de la masa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser amasarla. La vamos a amasar durante más o menos unos 30 segundos a velocidad 7. Nos la vamos a llevar a velocidad 7, unos 30 segunditos, y entonces vamos a hacer un chequeo de que, bueno, de que todo va bien. Comenzamos. Veréis que en un momento vamos a tener la masa. Además, tampoco es una masa que requiera demasiado trabajo.
Es una masa bastante tranquila, o sea que al final lo único que quiere es que, bueno, que integremos muy bien todos los ingredientes y en este caso sobre todo que coja ese color del aceite, que coja ese brillo, porque como os comentaba el aceite es lo que nos va a ayudar a que no se nos pegue, a que luego no se nos pegue y la podamos trabajar muy bien. Vamos a ver, yo creo que está prácticamente ya. Voy a darle un poquito más, voy a darle unos 15 segunditos aproximadamente, vuelvo a llevarla a la velocidad 7, que sería como la velocidad perfecta para poder amasar, y yo creo que después de este toque ya no vamos a necesitar amasar más. Ya veis, prácticamente no he hecho nada, simplemente añado los ingredientes al bol de Cookiesy y en nada, 45 segundos tengo la masa prácticamente lista. Como veis, ya la tenemos aquí. Se han formado, bueno, como si fueran unas bolitas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajarla un poquito en la mesa, pero yo tengo aquí otro bol de Cookiesy, entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a cocinar el relleno. Nosotros en el relleno, como os comentaba, voy a utilizar la pala de remover, un segundito que la limpiamos y la tendremos lista en un momentito para seguir con el relleno. Que aquí el tiempo es oro. Ya la tenemos. Ahora lo que voy a hacer va a ser añadir un poquito de aceite de oliva, un chorrito, y voy a añadir también las espinacas. Con cuidado, que no se caigan. Las espinacas además que tienen un montón de hierro, un montón de vitaminas, muy necesarias, sobre todo para no constiparse, para fortalecer nuestros músculos. Muy importante no constiparse, no como yo que me estoy constipando y esto me da un miedo porque digo, la semana que viene me voy de vacaciones y me quiero ir bien. Así que nada, a comer mucha espinaca, mucha naranja, zanahoria, vitamina C. Bueno, pues como veis, ya hemos puesto las espinacas y tampoco queremos, en este caso, que se cocinen demasiado porque lo que queremos es una espinaca un poquito al dente porque luego se va a terminar cocinando en el horno. Entonces la vamos a dejar así, vamos a añadir el ajo en polvo que nos quedaba y ahora sí, ahora vamos a cocinar esta espinaca aproximadamente unos 5 minutos. Voy a limpiar esto. Vamos a cocinarla unos 5 minutitos. A ver, que la programo por aquí. A una velocidad 2 aproximadamente, que vaya dando vueltas muy lentamente y nos la vamos a llevar a 100 grados. 100 grados, de 100 a 110 aproximadamente, para que se vaya cocinando lentamente nuestra espinaca y como os comentaba, tampoco queremos que se cocine demasiado. A ver, lo tengo ahí, perfecto, listo. Y la vamos a dejar que vaya cocinando poquito a poco. Mientras va cocinando, nosotros ya tenemos una masa lista, porque el tiempo es oro y queríamos mostrar todo el proceso, ¿no? del amasado, de la empanada. Entonces, ya la tengo aquí. Como os comentaba, la masa directamente que nos ha quedado en el bol, la pongo encima de la mesa, hago una bola, la enfilmo, me la llevo al frigo y aproximadamente la voy a dejar descansando unos 15 minutos. Esta ya la tengo descansada, ya ha dormido la siesta. Y ahora ya, lo que os decía, la voy a ir trabajando sobre todo con el aceite, ni siquiera se me va a pegar. Voy a ir de nuevo adheriendo todos los ingredientes
Y ahora lo que voy a hacer va a ser dividir la masa en dos, pero siempre voy a dejar un lado de la masa una parte de la masa dividida un poquito más grande que la otra, porque la parte más grande va a ir en la base y la parte más pequeñita va a ir arriba, cerrando. Así que nada, voy a cortar la masa en dos y comenzaré en este caso estirando esta parte que va a ser la que voy a usar de base. Ya veis, esto está perfecto. Voy a ir estirando poquito a poco. Y lo que voy a hacer ahora va a ser una masa redonda. Digamos que podéis hacerla cuadrada, redondita, un poco como más os guste. En este caso, ya veis que es una masa, además, que es blandita, no es una masa muy dura. ¿Qué tal, Mica? No sé si hay preguntas. No hay preguntas. ¿No? ¿De momento vais bien? Nos preguntan si mandaremos luego la receta. Por supuesto, siempre mandamos la receta, tendréis luego el enlace al vídeo. Fijaros que poquito a poco se va estirando. Yo esta realmente la he tenido un poquito más tiempo reposando. Cuanto más tiempo reposa, bueno, pues más genera el gluten, entonces, bueno, pues quizá luego nos cuesta un poquito más despegarla, pero como veis, no es una masa demasiado dura, sino que al final, poquito a poco, con mucha paciencia, lo vamos logrando. Preguntan qué tamaño tendrá Aproximadamente tendrá un tamaño de unos 36 centímetros aproximadamente. Aquí tengo el molde, para que lo veáis, es un molde de pizza, que lo que he hecho ha sido ponerle un papel de horno. Le ponemos un papel de horno y así luego no se nos pega en la base. ¿Y para cuántas personas? Pues yo diría que por lo menos para unas 8 personas, perfectamente. También depende de lo que coman, ¿no? Porque luego siempre está el que repite. Pero yo diría entre 6 y 8 personas aproximadamente. Perfecto, bueno, pues esta ya la tenemos. Y lo que voy a hacer va a ser recogerla en el rodillo. La recojo en el rodillo y ahora me la voy a traer para ponerla encima de esta de aquí. Ahí, perfecto. No os preocupéis por los bordes porque luego la vamos a recortar y la vamos a emparejar bien. Ya veis, perfecto. De mientras voy a estirar la otra también. Voy a estirar esta. Voy a echar un poquito de aceite encima de la mesa para que no se nos pegue. Aunque como os comentaba, no creo que haya problema porque no se pega. Es una masa que no se pega. Las espinacas ya las tenemos listas. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer, lo que os comentaba, voy a estirar esta parte. Perfecta. Esta ya me está costando un poco más, porque como es más pequeñita, me la voy a traer un poco más hacia aquí. Y como os comentaba, quizá si la vais a hacer en casa, yo porque esta masa ya la tenía preparada, lo suyo sería que, por ejemplo, máximo la dejarais reposar aproximadamente unos máximo 20 minutos. Yo esta quizá la he dejado un poco más y veis, ya me está costando más estirarla. Pero no pasa nada.
la vamos a conseguir igual. Luego además es una masa que lo suyo sería que quedara muy crujiente en el horno. Lo suyo es que quede crujiente, que quede rica y además esto, ¿no? El aceite la va a hacer que luego cruja. Perfecto, la tenemos estirada. Se nos está viniendo esta parte porque ya ha generado demasiado el gluten. Ya veis que no lleva levadura ni nada. Hay muchas recetas en internet que lleva levadura. Esta no lleva. Es la receta original de Galicia. Vamos a enrollar y la vamos a dejar aquí, lista y preparada para cuando tengamos ya nuestro relleno puesto en esta masa, la vamos a poner por encima. Pues nada, nos vamos al bol de cookies y ya veremos que está listo el relleno. Ya lo tenemos. Voy a coger una cucharita. No sé si podéis verlo por aquí. Fijaros que la he dejado al dente, no demasiado cocinada. Muy poquito. La voy a poner en el centro de la masa. Ahí está. Ahora la voy a separar con cuidadito de no quemarme. Ahí. Siempre dejando un poquito para el borde, porque luego vamos a hacer el repilgo famoso gallego. Lo vamos a hacer a mano. Entonces, para que cierre bien, siempre centrarlo un poquito más. Ahí está. Además, la espinaca huele súper bien. ¿Ya veis? Perfecto. Y ahora vamos a agregar un poquito de jamón. Agregaremos el jamón, que esto le va a dar muchísimo sabor. Y además, no sé si os habéis dado cuenta que yo no he puesto tampoco sal a la espinaca. ¿Por qué? Porque el jamón, cuando lo pongamos en el horno, va a soltar toda la sal. Entonces es recomendable no salar la espinaca. Ya se encargará el jamón en este caso de aportar la sal necesaria. Súper bien. Aquí no escatimamos en jamón, ¿eh? Vamos a ponerlo todo. Además, a mí me gustan las empanadas que están bien rellenas, no estas empanadas que vienen un poco que les falta chicha, ¿no? Y por último, vamos a ponerle un poquito de queso de cabra. Perfecto. Con cuidadito para repartirlo bien, que luego nadie se queje, que le toca un pedazo que no lleve queso. Perfecto. ¿Qué tal vais? ¿Os va gustando la receta? Ya veis, sobre todo, donde más tiempo hemos empleado ha sido en amasar, prácticamente. Y luego el horneado. El horneado sí que es lo que más tiempo va a llevar. Que lo vamos a hornear a 195 grados durante unos 50 minutos aproximadamente. Y yo os aconsejo que utilicéis la parte más baja de la bandeja del horno. No lo pongáis en medio porque si no luego acabará quemándose la parte de arriba. Entonces siempre aconsejo en este caso que la pongáis en la parte de abajo, se cocinará bien la base y luego la parte de arriba no se os quema. Voy a lavarme las manos. Y tenemos ya listo la base, el relleno y nos falta la parte que corona. Ahí está. La vamos a poner en medio. Ya veis que la parte de arriba me ha quedado un poquitín más pequeñita. ¿Por qué? Porque
Ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar un poquito los bordes para igualar. Vamos a recortar los bordes por aquí. Y esta masa normalmente nos la guardamos porque haremos el adorno o, en este caso, lo que queramos hacerle. Para hacerle el adorno por arriba. Ya veis. A mí además la masa de la empanada me parece buenísima. Luego también podéis hacer empanadillas con esta masa de atún, de huevo, de pisto. La típica empanadilla que te llevabas al cole de pequeño. Yo además como que a veces las echo de menos porque cuesta encontrar una empanadilla buena con una buena masa. Y bueno, pues al final esta masa os sirve perfectamente para hacer empanadillas. Luego podéis dejarlas hechas y directamente congelarlas. Vale, pues tenemos ya la masa lista y ahora lo que vamos a hacer va a ser el repilgo. Que el repilgo, la verdad que si no eres gallego y no tienes práctica, cuesta un poco. Ahí está. Pero al final es práctica y práctica. Y al final lo consigues. Perfecto. A mí además me encanta el borde de la empanada, o sea, para mí tiene que quedar bien gruesito el borde para que luego se quede crujiente. Pues como veis, ya la tenemos lista. Voy a darle los últimos retoques. Ahí está. Y lo que os comentaba, lo que nos ha sobrado de masa lo vamos a trabajar un poquito y lo vamos a usar para decorar la parte de arriba. Perfecto. Ahí está. Esto es súper típico, ¿no?, de la empanada, verle estas tiritas por encima. Como veis, yo ahora las voy a cortar iguales. Voy a poner una por aquí. Otra por aquí. Y muy importante, hacerle una chimenea en el medio para que suelte todo el vapor y no se nos hinche, porque si se nos hincha, al final lo que haremos será perder la forma de la empanada. Aquí le vamos a hacer una chimenea para que vaya sacando todos los vapores. Perfecto. Y voy a usar un trocito de masa para hacerle el circulito famoso de la empanada. Y esto ya nos lo llevaríamos al horno y, como os comentaba, podéis hacer lo que queráis. Hay quien la pintan con huevo, hay quien no. Hay quien la pinta con un poquito de aceite. Yo, por ejemplo, a veces la suelo pintar con un poco de aceite. Le voy a hacer, por último, unos agujeritos, también para que salga el vapor y no se nos hinche la masa. Y la tendríamos lista. La tendríamos lista para meterla al horno. Como os comentaba, 195 grados, unos 50 minutos aproximadamente en la parte inferior del horno. Y como aquí hacemos magia, pues voy a hacer magia en un momentito. Y aquí tenemos el resultado, porque no nos íbamos a ir sin que vierais el resultado de cómo queda horneada. Esta, como veis, la decoración la he hecho diferente, pero bueno, antes de empezar,
nuestro curso, digo, tengo que mostrarles cómo queda porque es una pasada. Vamos a abrirla para que veáis cómo es el interior. Ya veis que cruje muchísimo, es crujiente, la masa está perfecta y fijaros en el interior, qué pinta tan maravillosa. No sé si lo veis desde ahí, pero tiene una pinta increíble. Y como os decía, al final, con Cookiezy va a ser facilísimo preparar la masa, facilísimo preparar el relleno y lo que más tiempo nos va a llevar va a ser el amasado, que tiene un poco más de trabajo de lo normal, pero tampoco mucho más. Y como último, ya el tema del horneado, que al final es dejarla a 195 grados durante 50 minutos en la parte inferior. Y ya está, ya la tendríamos lista. No sé si hay alguna duda. Creo que todo muy claro. Espero que os haya gustado muchísimo esta receta. Como veis, es algo rápido, fácil. Además, la podéis personalizar como más os guste. Hay muchas maneras de hacerla. Yo en este caso he pensado en darle una vuelta y hacerla con espinacas, ya que están de temporada. Aprovechemos sobre todo los alimentos de temporada, los alimentos que están ahora más ricos, que más vitaminas tienen. Y bueno, y nos vemos en el próximo curso. Un saludo a todos y a cuidarse. Muchas gracias.